linda, hermosa mañana que Dios nos concede. Tenemos de Dios el regalo de tener la vida y no solo eso, sino también de estar aquí en el lugar donde podemos oír su voz. No solo oír su voz, sino también adorarlo, alabarlo. Tenemos la oportunidad de expresarnos ante Él lo que sentimos y expresar su grandeza a través de nuestros cantos. Hoy es un día bendecido y bueno, voy a invitarles que vayamos a la Biblia y vámonos al libro de Daniel capítulo 5. Algunos conocen de memoria esta parte, esta historia, pero aquí tomaremos la palabra base para esta mañana. Libro de Daniel capítulo 5 y estaremos comenzando en el verso 22. Ahí la palabra de Dios. Daniel capítulo 5, verso 22 hasta 30. Dice así, para honra y gloria de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra así. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Pido que oren conmigo, por favor, unos segundos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ha llegado este momento de hablar tu palabra, donde no dudo, Señor, que viene de ti directamente. Edifícanos, por favor. Cedo, Señor, mi entendimiento, mi intelecto, mi voz, mi cuerpo entero, todo mi ser lo pongo a tu disposición para que sea utilizado como instrumento para llegar o expresar tu palabra a todo este pueblo presente, siendo yo el primero, Señor. Háblanos hoy, edifícanos hoy. Haz lo que tengas que hacer hoy con tu palabra. Si hay vidas que nunca se han entregado a ti, sálvalos esta mañana, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Úsame y respáldame como solo tú lo puedes hacer. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Esta mañana, el tema que el Señor me ha dado es la condenación de Belsasar. La condenación de Belsasar.
Se cuenta que en una ocasión un genio fabricó una vez una copa con una serpiente enroscada en el fondo de la copa, con un par de ojos estellantes, rojos. No solo eso, aquella serpiente tenía en el fondo de la copa una boca abierta y los colmillos listos para morder, de manera que cuando el bebedor vaciara la copa, apareciera de repente aquel terrible animal, llevándose el bebedor un tremendo susto al mirar aquella serpiente en el fondo de la copa. ¿Pueden mirar la escena? Asimismo, son los placeres del pecado. Al final, muerden como una serpiente. Esta fue la experiencia de Belsasar al final de su gran fiesta impía. Su pecado, su desenfreno terminó como acabamos de describir, como una serpiente en una copa después de disfrutar la bebida. Así fue para Belsasar aquella experiencia. Una fiesta impía. Inflamado por el vino, pidió que le trajeran los santos vasos del Señor. Eso está en el verso 2, capítulo 5. Pero en aquella misma hora apareció la mano del juicio y el terror traspasó su soberbia, traspasó su corazón soberbio. Y termino diciendo, Belsasar es una solemne advertencia contra todos aquellos que hoy día están pecando contra la luz del Señor. Ya voy a explicar qué es pecar contra la luz. Habiendo dicho esto, hoy quiero extraer de este aleccionador trozo maravilloso de las Sagradas Escrituras unas lindas lecciones que espero que esta mañana sean como una punta de lanza, como una punta de espada que traspase la conciencia de todos los que estamos aquí en esta mañana. Veamos, por favor, con mucha atención. Todos los que estamos aquí conocemos esta historia. Comienzo diciéndoles que Nabucodonosor fue el rey más poderoso de Babilonia. Fue el rey más poderoso que tuvo el imperio babilónico. Y fue el rey más longevo, es decir, el que más tardó en el poder. Fue Nabucodonosor. Su hijo lo heredó, pero no tardó más que 2 años, brevemente. Después otro hijo, igual no tardó, lo asesinaron. Después el esposo de una de sus hijas se quedó en el trono. En conclusión, llegó un momento cuando fue a quedarse en el trono el esposo de una de las hijas de Nabucodonosor, que se llamaba Nabonido. Y Nabonido tuvo un hijo que se llamó Belsasar. Y Nabonido dejó a Belsasar en el trono. Era Belsasar el rey. Ahora,
¿Quién era Belsasar? Belsasar era un hombre dado a los vicios. Era un hombre que le gustaban las fiestas, le gustaban las muchas mujeres. Era un rey disoluto, desenfrenado. Y añadido a esto, era un hombre que le gustaba impresionar a la gente con su poder. Impresionar a la gente con lo que tenía, con su gloria, con su poderío, con todo lo que tenía. Impresionaba a la gente. Un día Belsasar hizo un gran banquete. En esos tiempos, bueno, usted sabe que hizo un gran banquete con 1000 de sus príncipes, dice la Biblia. Tuvo a sus gobernantes con sus mujeres. Tuvo a los más cercanos y poderosos de su imperio y los trajo con sus familias. Y era un honor haber sido invitado y estar entre los 1000 en aquel banquete. Ahí había de todo. El rey Belsasar tenía a sus mujeres, tenía vino a su disposición, tenía todo a su disposición completamente. Él se sentía lo máximo, poderoso. Vivió lo que el hombre puede llamarle como la gloria humana. Eso vivió Belsasar. Y en esos tiempos antiguos se acostumbraba que cuando un rey había conquistado a otra nación, este rey se traía los tesoros de aquella nación y alardeaba de sus logros. Se traía el botín y alardeaba, los exhibía y exponía ante su pueblo los logros, los tesoros que había traído de las demás naciones. Usted sabe bien la historia que Nabucodonosor, el abuelito de este hombre Belsasar, un día invadió a Jerusalén con el permiso de Jehová y se trajo los tesoros de la casa de Jehová del templo. Se los trajo a Jerusalén y los tuvo ahí. Nabucodonosor hizo su parte. Nabucodonosor en su tiempo, en su periodo como rey, hizo su parte. Invadió Jerusalén y trajo los tesoros y conocemos esto. Pero en este momento es el periodo de Belsasar. Y Belsasar excedió a su abuelo Nabucodonosor. Belsasar traspasó los límites, tanto que dice capítulo 5, verso 1, si lo pudiésemos leer, por favor, lo que dice capítulo verso 5, verso 1 hacia adelante. Dice el pasaje: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué dice el último? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Ahí tenemos. Nabucodonosor había traído los tesoros de Jerusalén, pero ahora Belsasar traspasó los límites. No le bastó tener los tesoros de Babilonia, aquellos utensilios de la casa de Jehová, sino que ahora dice: vayan y tráiganlos, porque en ellos vamos a tomar vino esta noche y nos vamos a emborrachar con toda libertad en esta fiesta. Miren el banquete que estaba celebrando. Miren la fiesta de Belsasar. Trajeron los utensilios que en una ocasión los únicos que podían tocarlos, los únicos que podían echar mano y utilizar los utensilios, eran los sacerdotes de Jehová, allá en el tabernáculo, allá en el templo. Hermanos, los únicos que podían tocar esos utensilios eran los sacerdotes, y aún así con el riesgo de morirse, porque eran utensilios sagrados y santos. Pero ahora los tiene aquí un pagano, sin temor de Dios,
un desenfrenado, entregado al placer, entregado al deleite, sin conocimiento, no digo sin conocimiento, pero sin temor absoluto de Dios. Allí está Belsasar y usted puede imaginar la escena. 1000 veces se ha predicado de este lugar y ustedes saben bien la historia como es, pero esta noche quiero extraer algunas lecciones, como ya bien lo dije en mi introducción. Y una de esas lecciones que traigo rápidamente es la siguiente. Yo quisiera que esta mañana nosotros viéramos, y voy a llamar a la primera parte, la oportunidad. La oportunidad que tuvo Belsasar. Quisiera que me presentara el verso 22 donde tomamos como base. Dice así el verso 22, 5:22. Y tú, estas son palabras de Daniel. Dios hablando y Daniel hablándole al rey. Le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ahí tenemos verso 22. ¿A qué se refiere sabiendo todo esto? ¿A qué se refiere? Se refiere nada más y nada menos a capítulo 4, verso 27 hasta 34. Perdonen que me tome esta lectura y será de las pocas que vamos a hacer ahora, pero me es necesario esta lectura. Capítulo 4, verso 27 a 34. Vamos a responder por qué Daniel le dice, y tú, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Verso 22. ¿A qué se refería cuando dice sabiendo todo esto? Se refería a esto. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Esto es a Nabucodonosor en el pasado, hacía unos 30 años atrás. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, dice Daniel, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. El último, mas al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor está testificando exactamente y diciendo las palabras que Daniel le dijo a él. Ahora, cuando Daniel le está hablando a Belsasar y le dice, tú sabiendo todo esto, ¿no has humillado tu corazón? Daniel está diciendo, tú sabes perfectamente
Tú conoces todo acerca de la soberbia de tu papá, tu padre, hablando del primer ancestro, es decir, era el abuelo, pero en el linaje de los reyes, de esa familia, ahí era el primer ancestro. Por lo tanto, era conocido o se le llamaba como el padre. El profeta Daniel le dice a Belsasar: tú conocías todo esto, tú sabes acerca de la soberbia de tu padre, es decir, el abuelo. Tú sabes esto. Tú conoces cómo fue su caída, cómo fue humillado. Tú conoces y cómo hasta que reconoció, levantó su mirada al Dios del cielo, fue que recobró el entendimiento. Tú sabes todo esto. Belsasar, tú sabías todo esto y aún con todo ese conocimiento, ¿no has humillado tu corazón? Hermanos, Belsasar sabía todo esto, pero con toda esa información, con todo ese conocimiento, persistía en el pecado, persistía en su vida de pecado, de placeres, de impiedad, sin reconocer a Dios. Y conocía, hermanos, cómo Dios había tratado con Nabucodonosor. Ahora, para nosotros en esta mañana, muchos de los que estamos aquí, bueno, no de los que estamos aquí, pero en términos generales, mucha gente peca sin conocimiento. Es decir, peca por ignorancia. Mucha gente peca por ignorancia. Mucha gente nunca nació en una familia cristiana, no tienen idea nada de las cosas de Dios. Desde que nacieron no saben nada de Dios. Nunca han tenido una Biblia en su casa. Pecan y pecan sin temor y lo único que les limita es la moral, la conciencia, lo que Dios puso en su ser. Y es lo único que un poco les frena, les ayuda. Pero dejando a los que pecan por ignorancia, hay muchos hoy día que pecan con todo el conocimiento de la verdad. Hay gente que hoy día peca con todo el conocimiento de la verdad, viviendo en las tinieblas como si nunca hubieran conocido de Dios, viviendo en el mundo de placeres y de pecado como si nunca hubiésemos conocido a Dios. ¿Cuánta gente no hay que conociendo a Dios, que habiendo sido creado en una familia cristiana, habiendo sido instruido por padres, por familia, conocedores de Dios, le enseñaron los caminos santos de Dios, pero hoy día vive como si nunca hubiera tenido revelación de Dios, como si nunca tiene idea del Dios todopoderoso? En otras palabras, hacemos semejante a Belsasar, que aún con todo el entendimiento, aún teniendo el conocimiento que hay un Dios todopoderoso, aún teniendo el entendimiento, hermanos, pecamos con libertad, con conocimiento. ¿Cuánta gente no hay que la tuvimos ayer en estos lugares y hoy día lo miramos emborrachándose con toda libertad? Y no solo les basta eso, hasta lo pasan en vivo, lo publican. Después que estuvieron en la casa de Dios, después que estuvieron un día sentado en una banca escuchando la instrucción de la palabra de Dios, solamente actúan como Belsasar en su soberbia completamente, pecando como si nunca hubieran conocido a Dios, como si fuesen ignorantes, pero pecan con libertad. Si esta mañana hay una persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que ha venido a esta reunión y usted es conocedor de la palabra de Dios, usted fue instruido en los caminos de Dios, usted vivió en una casa donde le enseñaron los valores y los principios cristianos, y hoy día anda pecando como si no conociera del Señor, esta es una mañana que el Señor viene a confrontarle a usted. Esta es una mañana que el Señor viene a tratar con usted. Usted no puede darse la libertad y el lujo de pecar como pecó Belsasar, con todo el entendimiento de la verdad, con todo el conocimiento de cuáles son los caminos rectos de Dios. Usted peca peor que cualquier ignorante que desconoce los caminos santos de Dios. Usted peca como si nunca hubiese conocido de Dios, igual que Belsasar. Esta es una mañana en la que le recuerdo, si usted tenía conocimiento de los caminos del Señor y está aquí y anda apartado de los caminos de Dios, esta es la mañana en que Dios se le aparece.
en que Dios quiere tratar contigo. Yo no pude preparar este sermón en mi capacidad humana. Esto tiene que venir del cielo. Esto tiene que venir de Dios para presentar esta palabra. No puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Entonces, ¿qué miramos aquí de Belsasar? Miramos a un Belsasar que tiene toda la oportunidad. Tiene toda la oportunidad para aprovecharla. Tiene una oportunidad enorme. Tiene entendimiento de Dios. Tiene conocimiento como Dios trató con su abuelito. Y él puede decir, yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a evitar eso. Yo no puedo ensoberbecerme como mi abuelo Nabucodonosor. Este hombre tiene la oportunidad para vivir una vida diferente, para vivir una vida de temor de Dios, para vivir una vida que haga la diferencia a su abuelo soberbio Nabucodonosor. En otras palabras, es una gran oportunidad que tuvo Belsasar. Una gran oportunidad. Y a esto le voy a llamar revelación de Dios. Revelación, ¿por qué? Porque a través de tener ese entendimiento, cómo Dios trató con su abuelo, cómo lo humilló, cómo cuando estaba diciendo, con la fuerza de mi brazo he hecho todo esto, lo hice para mi gloria, para mi majestad. En aquella misma hora le apareció el Dios del cielo y le dijo, y te demuestro que no eres tú el que puedes hacer todo esto. Y Dios lo humilló y dice, lo hizo como una bestia del campo. Belsasar tuvo que mirar esto y debió bastar este ejemplo para que Belsasar viviera una vida reprendida por el poder de Dios, reprendida por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros con mucho conocimiento de la palabra de Dios, apartados de los caminos del Señor, y vivimos como si la palabra de Dios nunca la hubiésemos conocido? Oportunidad que se deja pasar, oportunidad que se pierde, peca con conocimiento, oportunidad que se deja pasar. Allí está Belsasar. Me salgo de esta lección y ahora quiero pasar a otra lección que vamos a extraer de este pasaje. Quiero mirar la culpa de Belsasar, su culpa. Y esto está en el verso 23. Dice capítulo 5, verso 23. Te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hizo conforme a sus propios pensamientos, conforme a como le daba, hermanos, su gana. Belsasar no le importó tener el entendimiento de cómo Dios había tratado con su abuelo. No le importó. Él, en su propia soberbia, hizo conforme le daban sus pensamientos, conforme sentía que era el deleite para su vida, conforme sentía que le daba rienda suelta a su placer. A eso se refiere cuando dice te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. En sus propios pensamientos, actuando en sus propios pensamientos. Y saben una cosa, todo sucedió tan simple en esa noche. O todo sucedió tan simple, tan normal, hermano, tan sencillo en esa ocasión. Cualquiera puede decir, bueno, pero Dios le apareció tantas veces a este hombre. Tuvo tantos llamados de Dios y no los aprovechó. Cualquiera puede decir cualquiera de esas cosas, pero lo cierto es que todo fue tan simple como muchas de las veces miramos nosotros las cosas también bien simples, las oportunidades de Dios. Todo sucedió tan fácil, tan simple, que sencillamente lo que hizo este hombre Belsasar fue que ignoró la luz del entendimiento de Dios. Simplemente sabía la verdad, sabía que había un Dios que trata con el hombre, sabía que hay un Dios que hace lo que Él quiere, sabía que hay un Dios en el cual está nuestra vida y de quien depende la vida, pero Él simplemente lo ignoró, ese entendimiento. Ignoró ese entendimiento, no hay problema. Si ese es el Dios, es verdad, ahí está, trató con mi abuelo, pero no hay problema. Ignoró aquel entendimiento, aquella luz que tenía. Ignoró las advertencias de Dios a través de su abuelo. Es decir, este hombre tuvo un testimonio suficiente para mirar a su abuelo y decir, yo no voy a caer en ese mismo camino.
Contrario a eso, ahí lo tenemos. Contrario a eso, este hombre puso a las cosas materiales, hermano, la puso en primer lugar. No solo eso, le dio más atención a los dioses paganos que ya hemos leído ahí. Todos los dioses de madera, de hierro, de bronce, de plata. Este hombre fue más influenciado, es decir, le guardaba más reverencia a estos dioses paganos, a estos ídolos. Le guardaba más reverencia a ellos que al verdadero Dios. Qué triste por Belsasar. Hoy día no es menos. Hoy día se hace lo mismo cuando nosotros ignoramos la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida, según está declarada en la palabra. Nosotros ignoramos la revelación de Dios conforme a la voluntad de Él para nosotros. Muchas de las veces, muchas personas que me oyen esta mañana, sea a través de las redes sociales o que está aquí, sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios para usted. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hacemos? Igual que Belsasar, ignoramos. No nos importa lo que Dios dice que quiere de nosotros. Vivimos a nuestra manera y vivimos conforme a nuestros propios pensamientos. Y la Biblia le llama a eso, te has ensoberbecido en tu propio pensamiento. Así le llama la Biblia. Ensoberbeciéndose en sus propios pensamientos y en sus propias obras. Vivimos como pensamos que es mejor, a nuestra manera, gobernándonos a nosotros mismos y dejando de lado la voluntad de Dios que está revelada y plasmada en su palabra. ¿Qué hacemos con esto? Hallamos a un Belsasar culpable por esto, por ignorar el entendimiento que ya tenía de Dios, por ignorar todo lo que ya venimos viendo. Y una tercera más que quiero extraer, lección de este hombre o de este pasaje. Una tercera es su fracaso. Mire las que llevamos. Llevamos la primera, que era la oportunidad que tuvo de mirar a su abuelo, mirar que hay un Dios real. Segundo, estamos viendo culpa en él. Y tercero, vamos a ver su fracaso. En el verso 27 se le dice: pesado ha sido en balanza. Pesado ha sido en balanza. Y fuiste hallado falto de peso. Fuiste hallado falto. Fracaso. La vida moral de este hombre, la vida moral de Belsasar, había sido evaluada por Dios desde los cielos. Dios había evaluado su vida moral, su conducta, sus acciones. Dios las había evaluado. Y cuando las pone en balanza, Dios dice: hallo carencias en ti. Eres hallado falto. No has dado la medida. No has dado el peso que se esperaba. El reino de aquel hombre Belsasar fue pesado y fue hallado falto. Ahora, el que Dios haya pesado a este rey en balanza, haya evaluado su vida moral, lo que esto significa es que, miren, esto fue todo un proceso. Esto no fue un momento de, estás en la fiesta, estás haciendo eso y por eso te viene acá. No, Dios se había tomado todo el tiempo. Se considera que después de su abuelo Nabucodonosor, para donde Belsasar estaba, habían pasado unos 30 años. ¿Y qué había hecho Dios? El Señor había en todo ese tiempo de vida estado evaluando la conducta de esos reinos. Y en este momento, Belsasar, Dios había estado evaluando. El Señor, hermanos, lento, como dice su palabra, lento para la ira, lento es el Señor, da tiempo, da oportunidad, pero Dios está evaluando
Dios está evaluando, Dios está considerando las acciones, la vida del hombre, su vida moral. Dios está evaluando. Dios es el que pesa las acciones de los hombres. Muchas de las veces Dios nos ha dado suficiente tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Él, para que reconozcamos. A esto le llamamos el proceso donde Dios está evaluando. Dios está mirando que pasa un año, pasa otro año, pasa el tercer año y no cambiamos, y no cambiamos, y no cambiamos. Nuestra vida está siendo evaluada por el Dios que pesa las acciones. Y miren, muchas de las veces, a veces podemos parecer ante los hombres bien santos, bien íntegros, bien honestos, bien espirituales, bien santos podemos lucir. Pero el que pesa de verdad las acciones de los hombres es el Dios todopoderoso, el Dios invisible que no miramos, pero que puede llevar, hermano, que puede evaluar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo aparecemos cuando somos puestos en la balanza de Dios? ¿Cómo aparecemos cuando somos puestos en la balanza del Señor? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Estoy seguro que el rey Belsasar tenía a gente a su alrededor que eran sus admiradores. Lo admiraban. Era un hombre glorioso. Era un hombre con el que cualquiera se quería congraciar. Era una excelencia para muchos de los que lo rodeaban. Pero delante del Dios del cielo no daba el peso en la balanza de Dios. ¡Qué terrible! Muchos de nosotros podríamos parecer santos, bien santos. Pero cuando somos puestos en la balanza, ¿cómo? En la balanza del Señor, ¿cómo saldremos en la balanza del Señor? Que Dios tenga misericordia. Pero lo que debo decir aquí es que Dios da tiempo que uno se arrepienta. Dios da tiempo para que nos pongamos a cuenta con Él. Dios evalúa la conducta del hombre. Un buen escritor dice lo siguiente: mientras que el pecador está lanzado irreflexiblemente en su curso de maldad, Dios está pesándole silenciosamente en su balanza infalible. Esto le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que hemos venido a este país y hemos prosperado. Hablo de gente que no está en los caminos de Dios. Hablo de gente que anda pecando con libertad. Gente que ha venido a este país, vino con conocimiento de Dios. Cuando estaba en sus países temían a Dios, pero cuando llegan acá y están prósperos, todo va bien, no hay problema, estamos felices y nos olvidamos de Dios. Dios queda por otro lado, sentimos que tenemos todas las comodidades y entonces ya Dios ya no es importante, ya Dios no es necesario. Y le damos rienda suelta a nuestra vida. Y pensamos que vamos a vivir bastante. Y pensamos que vamos a tener una vida longeva. Y hacemos planes para el futuro. Y vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá. Y hacemos grandes planes. Gente con conocimiento de la verdad de Dios. Y hacemos grandes planes y no nos damos cuenta que mientras el pecador está lanzado irreflexiblemente, oiga eso, irreflexiblemente entregado a una vida de placer, entregado a una vida de pecado, Dios no tiene parte en mi vida. Aquí lo que importa es el placer, el deleite, una vida de pecado, una vida entregada a los placeres de pecado y de maldad. Dios no tiene parte. Las cosas de la iglesia no importan. Las cosas del Señor están por otro lado. ¿Qué es eso? Una vida que va marchando irreflexivamente en su curso de maldad. Pero no se da cuenta que Dios, el que lo creó, el que le da vida, el que le da sustento, el que permite que se levante cada mañana, está pesando sus acciones. Está pesando sus acciones como le fue a Belsasar. Lo que pasa es que Dios está extendiendo su misericordia, está dando tiempo. Y muchas de las veces con grande conocimiento que tenemos y así llevamos una vida olvidados de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Y fue hallado falto. ¡Qué tremendo! Allí está Belsasar, falto de temor de Dios, falto de honestidad, falto de sometimiento, falto de una vida inmoral, hermanos, sin límites. Fue hallado falto Belsasar.
Ni viendo a su abuelo no reaccionó. Ni mirando el trato de Dios con su abuelo, su corazón no reaccionó. Ni siquiera reaccionó este hombre. Ni siquiera reaccionó mirando el trato de su abuelo. Y tampoco, hermano, no reaccionó con mirar la bendición que Dios le había dado hasta allí. No reflexionó nada. Es decir, su corazón no reaccionó a nada de las oportunidades de Dios. Tanto tiempo de vida, pero él no reaccionó. No reaccionó. Y como consecuencia, Belsasar recibió el daño. Belsasar halló su propio lugar. Y sabe una cosa para el que me oye: todos los que son como este hombre Belsasar, que pecan con libertad, teniendo entendimiento de la verdad de Dios, que saben cuál debería de ser el camino que deben de tomar, que saben perfectamente que este camino donde están yendo no es la voluntad de Dios, y están pecando con libertad, todos los que están en esa misma condición, un día hallarán también su propio lugar. A mí me da celo en ocasiones mirar gente que en un tiempo estuvo en las cosas del Señor, los caminos santos de Dios, sentado en una iglesia, oyendo predicaciones, al predicador, sirviéndole a Dios, algunas veces participando de ministerios, y después usted lo mira en ruedas de borrachos. Y no solo eso, hasta exhibiéndose, sin ningún temor. La gente que los conoció dice, y no que era evangélico, y no que era evangélica, y no que estaba en la iglesia tal. La gente misma de afuera se sorprende. La gente de afuera se sorprende. Y uno siente que uno que ha estado aquí, que ha visto, uno siente un celo. Y uno dice, Dios santo. Pero sabe una cosa, y aunque le suene fuerte al que esté en esta situación, debo de decirle que un día hallará su propio lugar. Un día hallará su lugar. Y aunque nos duela, a nosotros mismos, así sea mi propia familia, así sea quien sea, un día encontrará su propio lugar, lugar que Él escogió, hoyo que Él mismo cavó. Y si usted que está en esta banca, de esta silla esta mañana, está en esa situación, quiero que sepa que uno de estos días usted puede encontrar su propio lugar también. Usted piensa que esta palabra Dios me la da así por así. Usted cree que yo podría predicar esta palabra en mis propias capacidades humanas. Esto tiene que venir del Dios del cielo para que esta palabra suene en sus oídos, traspase su conciencia y llegue a su corazón. Usted con el conocimiento, usted con el entendimiento de los caminos de Dios, usted no debería de tomarse la libertad de pecar contra Dios como lo hace. Peca como cualquier pagano incircunciso que nunca tiene parte en los caminos de Dios. Pero usted, si sigue en su desenfreno, en su camino sin límites, un día hallará su propio lugar, como lo halló Belsasar también. Allí está Belsasar. Y nadie puede salvar a Belsasar. Y nadie puede interceder por Belsasar. Ni su papá, ni su mamá, ni su abuelito, ni su pastor, ni su líder. Nadie puede hacer nada cuando el individuo haya su propio lugar, cae en el propio hoyo que cavó para sí mismo. Nadie lo podrá salvar. No nos quedará otra más que lamentar y llorar. Hoy quiero terminar mirando la condenación de Belsasar. La condenación de Belsasar. Versículo 30. Esa misma noche fue muerto Belsasar. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¡Wow! La condenación de Belsasar. ¡Ay, Dios! Sea Dios llevando esta palabra al corazón del que la oye, el que ve.
Esa misma noche fue muerto Belsasar. Mientras Belsasar festejaba con 1000 de sus príncipes. Mientras Belsasar estaba celebrando aquella grande y enorme fiesta. Lógicamente que el imperio bajó la guardia. Los que estaban a la espía, los que estaban pendientes de cuidar el reino, bajaron la guardia. Se olvidaron y dijeron: es tiempo de fiesta. ¿Sabe que Babilonia tenía la fama de ser la ciudad impenetrable? Los babilonios, el rey con sus gobernantes, se sentían protegidos por sus murallas. Se sentían impenetrables y ellos se sentían como que nada iba a pasar. Y aquella gran noche estaban en su desenfreno, utilizando los vasos del templo de Dios. Así estaban. Vuelvo a decir, Babilonia se consideraba como la ciudad impenetrable. No solo eso, se consideraba que Babilonia eran tan tremendos los muros de Babilonia que se dice que los carros con sus soldados podían recorrer sobre los muros y rodear y andar los carros allá arriba y mirar si el enemigo se acercaba. Pero no solo eso, el rey estaba tan confiado que no iba a pasar nada malo. Tan confiado porque se dice que Babilonia se consideraba que tenía capacidad para resistir ser sitiado por el enemigo unos 20 años. Si el enemigo venía y lo sitiaba, Babilonia se sentía tan poderoso, era tan fuerte el imperio, que sentía que podía resistir 20 años encerrado en su propia tierra. ¿Por qué razón? Porque el río Éufrates traspasaba y dividía la gran capital de Babilonia. Pasaba en el centro de la capital, el gran río Éufrates, y ese río provocaba que hubiese sembradíos, que hubiese cosecha, que hubiese agua, que hubiese todo. Es decir, Babilonia se sentía que tenía todo para sobrevivir. Y este pensamiento estaba en el rey y en sus príncipes y en todos los de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se sentían seguros. Claro, era noche de fiesta. Bajaron la guardia. Pero la noche de su gran gloria fue la noche de su gran derrota. Porque resulta que Dios favoreció al enemigo, a los persas. Y Dios les dio ideas. Y desviaron el río que entraba para la ciudad de Babilonia. Lo desviaron para otro lado. Y entonces los ejércitos enemigos pudieron ingresar a la ciudad de Babilonia por camino seco. Ingresaron. Y el propio rey con sus príncipes y todos los que estaban festejados en aquel día, ni siquiera se imaginaron cuando de repente estaban rodeados por el ejército persa. Y esa noche que fue la gran gloria, esa noche que era de gran gloria, esa noche vino a ser la noche de su gran tragedia, de su gran derrota. Mientras festejaban, los medos y los persas entraban asolapadamente, cuidadosamente entraban por ese río para entrar a la ciudad. Y esa noche llegó el fin inesperado de Belsasar y todos los que estaban allí, me imagino, en grande. Esa noche fue el fin de este hombre, Belsasar. Ahora, ¿sabían que muchas de las personas que me oyen, está viviendo una vida como Belsasar, en el sentido de no va a pasar nada? Estamos seguros. Estoy joven. Tengo comodidades materiales. Mucha gente está viviendo con el pensamiento que embargaba la mente de Belsasar. Mucha gente está viviendo como si no va a pasar nada, no hay problema, estamos seguros, tenemos toda prosperidad, estamos bien. Y no se da cuenta que el enemigo está tramando asolapadamente, silenciosamente, está maquinando cómo
atraparle, cómo causarle la derrota final. El enemigo está planificando asolapada, silenciosamente, mientras el pecador está viviendo una vida de desenfreno, sin límites, en pecado, en maldad, como que no hay nada, como que soy autosuficiente. El enemigo está planeando mi completa condenación. ¿A cuántos no les ha pasado así, hombre? ¿A cuántos nosotros no hemos visto? Este país, lo hemos visto en este país, gente, hermano, que le da rienda suelta a los desenfrenos, no toman en cuenta a Dios, gente joven, y de repente la vida se les corta, la vida se les termina, la vida se acaba. ¿Y cuál era el pensamiento? No va a pasar nada, todo estará bien, estamos bien, no miran la necesidad de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Semejantes a Belsasar. Tengo que decir en esta mañana que la concupiscencia, los placeres, la incredulidad, la indiferencia, la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia y todas estas cosas y toda la gloria humana no son protección contra el poder abrumador de la verdad rechazada. El día que el Señor viene a ajustar cuenta, puede ser un día sorpresivo. Y ese día, tu vida de placeres, tu vida de rechazar a Dios todo el tiempo, tu vida de no tomar en cuenta a Dios, tu vida de no tener temor de Dios y vivir a tu manera como tú quieres, no podrá hacer nada contra ti. Y ese día se sentirá lo amargo de las veces que rechazamos al Dios que nos quiso extender su mano para salvarnos. Nadie puede hacer nada, ni mis placeres, ni mi gloria, ni nada, nada, nada. Y lo vemos en Belsasar, con toda la gloria humana con toda la gloria humana. Pero en el momento en que le tocó enfrentarse al juicio, nadie pudo hacer nada, ni su trono, ni su mujer, ni su reina, nadie, ni sus príncipes, nadie lo pudo salvar. Y esa es la condición de todo aquel que hoy día vive en pecado, en desenfreno, sin tomar en cuenta a Dios, en su propia soberbia, en su propio pensamiento y razonamiento, como si Cristo, como si el Señor no existiera, como si no tuviera conocimiento de la palabra de Dios. En esa condición se encuentra. Tarde o temprano puede ser sorprendido, como fue sorprendido Belsasar aquella noche. Dice otro buen comentarista: puede ser que la nube estruendosa del juicio de Dios se acumule lentamente, pero cuando se descargue el rayo será repentino, irresistible y fatal. ¿Cómo escaparemos? ¿Cuántos no vamos por la vida como que todo está bien, no va a pasar nada, todo está bonito, y de repente se acaba la vida? Se acaba la vida. Como un rayo que cae inmediato y se acabó, y eso es fatal. Babilonia cayó aquella noche. Y Babilonia es una sombra de lo que volverá a suceder. Bueno, Babilonia es una sombra o representa al sistema del hombre en rebelión contra Dios. Eso representa a Babilonia. Eso representa aquí este hombre, un hombre en rebelión contra Dios, que no toma en cuenta a Dios, pero que repentinamente, cuando menos lo esperaba, cuando no lo planificó, ni lo sospechaba, esa noche el juicio le llegó. ¿A cuánta gente no le pasa esto? En sus planes, corriendo va en el carro a su trabajo, viene del trabajo, va a un entretenimiento y la vida se termina cuando menos sospechamos, cuando menos lo esperamos. La gente debe decidir si hace si hace alianza con Dios o la hace con el sistema de este mundo. Este mundo que no toma en cuenta a Dios. Y que Apocalipsis dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este mundo, así como va repentinamente,
Apocalipsis dice que un día, en sus placeres, en sus deleites, en todo lo que tiene, allí va a estar. Babilonia es una sombra de este mundo. Se va a acabar. Y nosotros en nuestra vida debemos de prestarle atención a todo esto también. Y concluyo con una lectura de la Biblia que está en Isaías capítulo 47, verso 9 a 11. Isaías 47, 9 al 11. Aquí se describe la caída de Babilonia. Babilonia se sentía, claro, se sentía segura. Babilonia pensó que nunca iba a caer. El rey Belsasar se sentía, ¿y qué? Nadie ha podido contra nosotros. No tenemos enemigos. Estamos en paz. Disfrutemos. Tenemos a una ciudad segura. Tenemos a un imperio poderoso, el más temible de toda la tierra. No pasa nada, decía Belsasar. Pero esa noche fue su tragedia. Miren lo que dice Isaías 47, 9 hasta el 11. Hablando el profeta Isaías, profetizando la caída de Babilonia, dijo así: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad. Te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Totalmente como hacemos muchos. No miramos la necesidad de Dios, viviendo a nuestra manera. Dice el profeta: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas. Vendrá de repente sobre ti. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió aquella noche cuando los ejércitos medos y persas entraron por el río. Y Belsasar se halló rodeado de los ejércitos enemigos. El pecado es como la serpiente en el fondo de la copa, que después que nos hemos saboreado lo que contenía aquella copa, nos llevamos el gran susto, que aparece la cabeza de la serpiente con sus colmillos. Así es el pecado. Así es el pecado. Así son los deleites del pecado. Repentinamente cobran cuentas. Entonces usted y yo no podemos darnos el lujo de vivir en el pecado como si no conociéramos de Dios. Por eso esta mañana, si hay una persona en esta reunión, que no ha entregado su vida a Cristo, que anda pecando con libertad, que está llevando una vida en desenfreno, como si el Señor Dios no existiera, como si no hay una palabra que nos ha dictado cómo es la vida que debemos de llevar. Esta es una mañana en la que usted puede tomar una decisión por Cristo Jesús. Esta es una mañana en que usted puede tomar acción. Esta es una mañana en que usted puede arrepentirse de sus pecados. Esta es una mañana en que usted puede cambiar de dirección. Quiero invitarle que esté de pie ahora y vamos a hacer una oración. Aleluya, Señor. Aleluya. Hemos visto a este hombre. Hemos visto algunas lecciones donde vemos en este hombre. Vemos su oportunidad. Vemos en este hombre su culpa también. Vemos su fracaso. Dios tenga misericordia. Quiero pues una vez más extender todavía un poquito el llamado, pero antes le invito si ora conmigo. Señor, esta mañana, si esta mañana, Señor, hay una persona en nuestra reunión que ha oído tu palabra, Señor, no solo aquel que no se ha entregado a ti todavía,
Personas, Señor, que en nuestra congregación estamos llevando una vida, Señor, en pecado, como si no te conociéramos. Que esta mañana tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, traspase nuestra conciencia y nos haga reflexionar. Tu palabra nos dé fuerza para volvernos del pecado y no seguir una vida de desenfreno, una vida sin temor a ti, Señor. Que no nos vaya a pasar como le pasó a Belsasar, que teniendo conocimiento, Señor, teniendo conocimiento de los tratos tuyos para con el hombre, hizo caso omiso y no le importó llevar una vida, Señor, sin límites, despiadada, una vida de pecaminosidad. Líbranos tú, Señor, que nosotros no caigamos en esto. Danos temor de Dios en el corazón. Que lejos esté de nosotros el pecado con conocimiento. Líbranos, líbranos, Señor. Que esta mañana tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Redarguye a aquel que está llevando una vida de pecado y aún con conocimiento. Aquel hermano que anda en malos caminos. Aquella hermana que está viviendo, Señor, en malos caminos. Esa persona, Señor, esa persona que no quiere nada con los asuntos tuyos, pero que por misericordia tuya, Señor, va a oír esta palabra. Redargúyele, exhórtale, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Y si hay una persona en esta reunión que no ha entregado su vida a Cristo, le invito, venga Jesús. Si hay una persona en esta reunión que no ha entregado su vida a Cristo, le invito a que venga a Él esta mañana. Sea esta una mañana de reconciliación. Sea esta una mañana donde pueda enmendar sus pasos y comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús, le invito a que tome la decisión y venga a Cristo. Si hay un amigo que no ha entregado su vida a Cristo, venga hoy. Venga hoy, venga esta mañana. Venga Cristo, venga Cristo. No siga en la vida de pecado y de maldad. No siga en una vida donde no se toma en cuenta a Dios. Arrepiéntase de su pecado. Venga Cristo. Venga Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aquí hay algunas personas al frente que vienen a reconciliarse con el Señor, a entregar su vida a Cristo. Si hubiese alguien más en nuestra reunión que no ha entregado todavía su vida a Jesús, le invito a que venga esta mañana. Alguien que quiere reconciliarse con el Señor, que ha estado pecando con conocimiento de la verdad, teniendo luz en el entendimiento de la verdad. Esta es una mañana en que usted puede reconciliarse con el Señor. Aleluya. Vamos a hacer como siempre hacemos. Voy a pedir a las personas que están aquí al frente que repitan unas palabras después de mí. ¿Es primera vez? ¿Ya lo han hecho antes? ¿Reconcilio? ¿O es primera vez? ¿O ya tienen conocimiento de esto? Sí, es primera vez. Yo sé que es tu fidelidad. Amén. Vamos a orar por ustedes. Lleva mi vida más allá. Primera vez que viene. Primera vez. Reconcilio. Reconcilio. Yo sé que no puedo. Les voy a pedir que repitan unas palabras después de mí, a todos los que han pasado aquí al frente. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Repita esas palabras después de mí. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he andado mal delante de ti. Pero esta mañana me arrepiento.
Esta mañana me vuelvo a ti. Lávame con tu sangre. Límpiame de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale al Señor. Perdóname, dígale. Te hago Señor y Dios de mi vida. Dígale al Señor. Te hago el Señor de mi vida, dígale. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Dígale con honestidad, con sinceridad, de lo profundo de su ser. Entra a mi corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, esta linda mañana, Señor, estas almas andaban descarriadas, fuera del rebaño, fuera del redil, pero hoy se vuelven a ti. Reconocen que han andado mal. Reconocen, Señor, que andaban en caminos desviados, pero esta mañana se vuelven a ti. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le desprecias. Un día tú te paraste frente a un público y le dijiste, y abriste tu brazo y dijiste: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias por recibirles. Gracias por recibir estas almas. Límpiales de sus pecados. Rompe cadenas, ataduras en sus vidas. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Y dales fuerza, que puedan crecer, que puedan tener crecimiento en la vida de fe. Que llegue un día, Señor, en que puedan servirte y que permanezcan en tu camino hasta que tú vengas, Señor, o hasta que la muerte nos lleve, pero que permanezcan hasta el día final. En el nombre de Jesús, así te lo pido. Lo bendecimos en tu nombre. En tu nombre, da nueva fuerza, Señor, a quienes se reconcilian contigo. Dale nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Restaura, vivifica, anima, alienta, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bienvenido. Sí, Dios me le bendiga. Una gran decisión. Dios le bendiga. Adelante. Gloria a Dios. Le solicitan por favor la información a nuestros hermanos, hermanas, para que tengamos contacto con ellos. Tomen asiento unos minutos, hermanos. Ya pronto nos vamos.